gusto poder contar con la presencia de todos ustedes de manera tan puntual. Estuvimos dando unos minutos para que más personas se pudieran conectar y bueno, tener la oportunidad de entregarles un contenido de altísimo valor el día de hoy. Hace 15 días tuvimos expertos que nos hablaron sobre los incrementos en los cánones de arrendamiento, un tema que es de vital importancia dentro de nuestro sector inmobiliario. Y el día de hoy vamos a tener un tema fundamental para este momento del año y es todo lo que tiene que ver con las asambleas de copropietarios, las claves legales para una gestión efectiva, algo que sabemos que es fundamental y que puede llegar a ser controversial muchas veces en las copropiedades. Por eso creemos que es un tema muy importante a tratar, porque derivado de una gestión eficiente y efectiva de las asambleas es que se puede llegar a tener a través del periodo que se determine una gestión efectiva de las administraciones, de los consejos y bueno, también a su vez todo lo que esto repercute en las copropiedades en las que frecuentamos y en las que estamos. Para eso el día de hoy contamos con una firma de abogados aliados a Fede Lonjas, una firma con la que venimos trabajando ya casi hace un año. Son expertos en los temas fiduciarios e inmobiliarios. Son unas personas que le han apostado, por supuesto, a apoyar al gremio para cada vez tener un sector mucho más profesionalizado, que es parte de la gestión que tenemos desde nuestra federación. Entonces, agradecerles a todos por conectarse. Van prontamente terminado nuestro webinar a estar recibiendo las memorias del evento y la invitación para que desde ya se empiecen a agendar cada 15 días para nuestros webinars de Punto Inmobiliario y estén enterados de todas las particularidades, de todas las tendencias. Acá estamos mitigando las necesidades o entregando las soluciones seguramente que ustedes necesitan de cara a nuestros diferentes actores de la cadena de valor del sector inmobiliario. Entonces, pues los dejo en compañía de nuestros invitados y pues dejo en este caso a Camilo Herrera, nuestro director jurídico de Fede Lonjas, para que dé apertura, para que dé contexto y continúen con este webinar del día de hoy. Un saludo para todos y muchas gracias por estar acá. Gracias, Mario. Muy buenas tardes para todos los asistentes. Es un gusto darles la bienvenida a este otro nuevo webinar durante esta vigencia titulado Asambleas de Copropietarios, claves legales para una gestión efectiva. Queremos agradecerle a todos nuestros asistentes por su participación en este conversatorio. Es un conversatorio donde abordaremos aspectos esenciales para la realización de las asambleas generales, incluyendo temas como su convocatoria, la obligatoriedad de llevarlas a cabo y digamos que algunos aspectos esenciales ya para poderlas desarrollar. Y más en esta época del año que muchas de las copropiedades pues están organizando y preparando sus asambleas para poder definir aspectos y temas claves para su bienestar y buen desarrollo dentro de estas copropiedades. En este espacio contamos con una invitada especial que es la doctora Angélica Gómez. Ella es abogada especialista en Derecho Financiero y Bursátil. También es especialista en contratación pública con más de 25 años de experiencia. En la actualidad, como lo mencionaba Mario, es socia de la firma Suárez y Gómez Abogados SAS, firma de abogados que se enfoca en la práctica inmobiliaria, corporativa, tributaria y comercial, y también es socia de Piensas Estructuradores Fiduciarios. Entonces le doy la bienvenida a la doctora Angélica Gómez. Bienvenida, doctora, en este espacio. Muchas gracias. De acuerdo, listo. Este conversatorio va a estar estructurado. Iniciaremos con unas preguntas para que la doctora Angélica nos responda, dando un contexto a lo que es el tema de la propiedad horizontal, las asambleas generales. Trataremos, como les mencionaba, ya aspectos específicos y haremos algunas preguntas de aspectos puntuales. A nuestros asistentes les recordamos que pueden hacernos preguntas por el chat. Al final daremos un espacio para resolver aquellas inquietudes que vayan surgiendo pues dentro de este conversatorio. Entonces, doctora Angélica, sin más preámbulos, iniciemos con este conversatorio. Quisiera
que iniciáramos donde usted nos contara, pues nos diera un contexto de qué es la propiedad horizontal, qué debemos de tener en cuenta. Bueno, ya. Muchas gracias, Camilo. Bueno, realmente la propiedad horizontal, como su nombre lo indica, es una forma de propiedad. Lo que pasa es que en esa forma de propiedad existen dos líneas de administración de los bienes. Una línea que es los bienes privados, que son de cada uno de los copropietarios, y hay unos bienes de propiedad común que son de esa copropiedad que se vuelve una persona jurídica. Esos bienes de propiedad común son la materia por la cual existen todos los órganos de administración dentro de la copropiedad para realizar una administración de manera adecuada. Básicamente, la copropiedad o la propiedad horizontal, pues en nuestro país tiene bastantes años. La última regulación que existe al respecto es la ley 675 del año 2001, es decir, una ley que ya tiene 24 años, que puntualmente se ocupa de, digamos, todo el esquema de administración en propiedad horizontal. Esa ley 675, pues es como la ley marco que regula todo el tema de administración en temas de propiedad horizontal, pero alrededor de esta ley hay otras regulaciones que, digamos, tienen alguna injerencia desde el punto de vista de la propiedad horizontal. Verbigracia, el Código Nacional de Policía, que es la ley 1801 del año 2016, en la cual se establecieron unas normas que efectivamente están destinadas a la convivencia pacífica y armónica de las personas que habitan en propiedad horizontal. También existe la ley 810 del año 2003, que establece toda la regulación para los curadores, quienes son aquellos funcionarios públicos que expiden las licencias de construcción de las viviendas o de los, digamos, de todas las construcciones que se hacen en el país, y en aquellos municipios en donde no hay curadores, pues lo hacen directamente las alcaldías a través de las secretarías de planeación o de desarrollo. Hasta ahí. Perfecto, doctora. Perfecto con esas normativas. También nos gustaría, nosotros sabemos que pues se han intentado hacer varias reformas a esta ley. Entonces quisiera saber si desde la expedición de la ley 675 del 2001 se han presentado reformas. Su merced nos comentará cuáles y si tenemos alguna en curso en este momento. Sí, digamos sí, la respuesta a las dos preguntas. Efectivamente, sí ha habido reformas de manera puntual y de algunos artículos. En particular, la ley 2079 del año 2021 modificó algunos artículos de la ley 675 puntualmente para incluir disposiciones relativas a los proyectos de vivienda de interés social, vivienda de interés prioritario y los proyectos de vivienda de 5 o menos unidades de vivienda. Esa fue una reforma, digamos, específica de algunos artículos de la ley 675. En la actualidad y desde el año pasado, hay un proyecto de ley que cursa en el Congreso, que es el proyecto de ley 397 de 2024, en el que sí hay una reforma integral a la ley 675 del año 2021. Esa es, digamos, como el último intento que hay por el legislador para hacer una modificación integral a esa ley. Ese proyecto ya fue aprobado en la primera comisión de la Cámara y pues tiene que surtir todas las etapas para poderse volver ley y de esta manera obtener una modificación a la ley 675. De acuerdo, doctora. Bueno, y frente a este proyecto de ley 397 del 2024, ¿cuál es su percepción al respecto? ¿Considera que sea conveniente modificar el régimen de la propiedad horizontal actualmente con este proyecto de ley? No sé si soy yo. ¿Me escuchas? Si ahí te escucho, ¿me alcanzas a escuchar la pregunta? No, no, señor. Llegué hasta el proyecto de ley. No escuché la pregunta.
De acuerdo, doctora, la repito, teniendo en cuenta el proyecto de ley 397, ¿cuál es su percepción al respecto? ¿Considera que sea conveniente hacer o modificar el régimen de propiedad horizontal que tenemos actualmente? Pues sí, porque hay dos cosas. Primero, hay que Oigan, entonces, profesionalizar. ¿Me estás escuchando? Yo te escucho perfectamente. Ah, bueno, perfecto. Hay que profesionalizar y subir los estándares de la labor de los órganos de administración de las propiedades horizontales. Y ese es uno de los, digamos, cometidos de esta ley. Esta ley reglamenta las obligaciones, sube los estándares del representante legal de la copropiedad, que es el administrador, y establece o crea el Registro Único Nacional de Propiedad Horizontal administrado por las cámaras de comercio. Ese es un cambio que me parece importante, dado que esto, pues, lo que hace es hacer esto, digamos, profesionalizar más la actividad de administración de las copropiedades de una parte y de otra, crear un registro único, porque hoy en día lo que pasa es que no hay un registro único y que las alcaldías de cada localidad son las que expiden los certificados de existencia de las copropiedades y de quién es su representante legal. Y pues esa es una función residual de las alcaldías y pues es mucho mejor que haya un solo ente que certifique existencia y representación legal de las copropiedades. Claramente entra a hacer una mejor definición de todos aquellos puntos y aspectos que se contemplan dentro de la propiedad horizontal. Aumenta los requisitos mínimos que debe tener cualquier reglamento de propiedad horizontal, reglamenta las obligaciones dentro de las construcciones por etapas, fortalece el tema de la existencia necesaria de los seguros obligatorios en la propiedad horizontal, regula el tema de la existencia de bienes comunes de uso exclusivo que hoy por hoy, pues, no, como tienen esa condición, entonces no tienen normalmente una separación legal y por ende no pagan expensas, realiza modificaciones en cuanto a la aplicación de los coeficientes, reglamenta nuevas funciones del administrador. Es decir, lo que yo veo de este proyecto de ley es que en positivo va a mejorar la administración de la copropiedad, haciéndola más fuerte, profesionalizando a los agentes que intervienen. Entonces sí la veo, digamos, de manera positiva. Entendemos su posición, doctora Angélica, perfecto. Aunque igual esperemos, porque igual este proyecto sabemos que lo han radicado varias veces, lo han venido archivando, entonces esperemos cómo se da ese trámite legislativo ya con esta versión que está en curso. Doctora, para cambiar un poco el tema ahondar ya, entrar en contexto de lo que son las asambleas generales dentro de una copropiedad, su merced podría de pronto darnos una noción de qué son, quiénes la conforman, cuáles son sus principales funciones. Claro, las asambleas generales de copropietarios son en cada una de las copropiedades el máximo órgano decisorio establecido en el marco de la Ley 675. Es el momento, la instancia en la que los copropietarios de un conjunto o edificio se reúnen para tomar las decisiones importantes respecto de la dirección de la propiedad horizontal. Básicamente, la asamblea tiene como fin, pues, examinar la situación de la propiedad horizontal, efectuar los nombramientos a que haya lugar, revisar las cuentas que se están presentando al finalizar el ejercicio y presentar y aprobar el presupuesto para el año siguiente, es decir, cómo va a seguir operando la copropiedad. La asamblea se compone por todos y cada uno de los copropietarios de bienes privados, que pueden ser también sus delegados o sus apoderados, que se deben reunir con el quórum y condiciones establecidas en el reglamento de propiedad horizontal. Recordemos que cada copropiedad tiene la obligación de tener un marco de actuación que se llama reglamento de propiedad horizontal. Este reglamento de propiedad horizontal, que cuando las personas compran una unidad de vivienda, normalmente se deja declarado dentro de la escritura pública
que declaran conocer y aceptar el reglamento de propiedad horizontal, es la carta de navegación que tienen todas las copropiedades. Claramente se debe hacer bajo los lineamientos de la hoy ley vigente, ley 675, y pues dentro de ese reglamento se establece la necesidad de que haya un máximo órgano decisorio, que es la asamblea de propietarios. Esos asambleístas o esos propietarios se deben reunir por lo menos una vez al año, así lo dice la ley, por convocatoria que le hace el representante legal de la copropiedad, que es el administrador. ¿Con qué objeto? Con el objeto, primero, de auditar la situación general de la copropiedad, efectuar, como lo dije, los respectivos nombramientos de miembros del Consejo de Administración, de revisor fiscal, si lo hay, de la persona que lleva la contabilidad, tiene que hacer también la revisión, consideración y aprobación de las cuentas del último ejercicio que le presentan a consideración de todos los copropietarios y obviamente la revisión y aprobación del presupuesto para el siguiente año. De acuerdo, doctora. Bueno, importantísimo esa obligación de que se deben reunir una vez al año, pero sí nos gustaría que nos aclarara en qué fechas es que es obligatorio y si se pueden reunir en cualquier momento. Ahora, bueno, por ahora sí ya te hago otra pregunta. Listo. Sí, la asamblea debe reunirse por lo menos una vez al año. Lo que normalmente sucede es que Doctora al Angélica, vencimiento de cada periodo presupuestal. ¿Perdón? perdón, no sé si soy yo o eres tú la que está teniendo problemas de señal y no te alcancé a escuchar la respuesta completa. Te decía, Entonces, la repito, por ¿sí? favor. Sí, por La favor. asamblea se debe reunir en sesión ordinaria, en reunión ordinaria, por lo menos una vez al año. Y esa única vez en sesión ordinaria que se debe reunir debe ser dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento de cada periodo presupuestal. Esto es, dentro de los 3 primeros meses del año hasta el 31 de marzo de cada año. Para esa reunión, la convocatoria la debe hacer el administrador de la copropiedad, quien debe enviar una convocatoria a cada uno de los copropietarios con una antelación no menor a 15 días calendario. ¿Para qué? Pues para que las personas sepan que efectivamente se va a hacer la reunión de asamblea general de copropietarios. Para que esa asamblea se realice, debe comparecer por lo menos 50 más 1 de los coeficientes de la ocasión del periodo que es necesario nuevamente reunir a la asamblea de copropietarios. Entonces ahí lo que se hace es una convocatoria para una asamblea extraordinaria. Pero por lo menos la asamblea debe reunirse una de los 3 meses del año. Doctora, ¿y qué pasa si no se lleva a cabo la asamblea durante ese primer trimestre? ¿Qué consecuencias hay? Pues, ¿qué pasa si no la convoca? Puede pasar que los copropietarios se reúnan por derecho propio. No son los 3 primeros los copropietarios el primer Doctora, día hábil del cuarto doctora, mes qué siguiente. pena, pero es que no sé si es la señal de su merced, pero se interrumpe y no alcanzamos a escuchar la respuesta. Voy a hacer una cosa, me voy a desconectar y me voy a conectar por el teléfono, ¿está bien? No, si quieres apaga solo la cámara por un momento, a ver si retoma y te escuchamos. Ahora sí, Sí, señora. ¿me escuchas mejor? Sí, te escuchamos por un momento a ver si mejora y ya volvemos a Bueno, activarla. entonces decía, si el administrador
no convoca a asamblea de accionistas en los 3 primeros meses del año, los copropietarios pueden reunirse por derecho propio el primer día hábil del cuarto mes siguiente al vencimiento del periodo presupuestal a las 8 p.m. en las instalaciones de la copropiedad. Así lo dice la ley. Es decir, que es una posibilidad que tienen los copropietarios de reunirse por derecho propio cuando no fueron convocados. Eso lo establece el artículo 40 de la ley 675 del año 2001. De acuerdo, doctora. Listo. Igual tú nos comentabas que si se convocaba, se podía hacer posteriormente una asamblea extraordinaria. ¿Esas asambleas extraordinarias se pueden hacer en cualquier momento o hay algunos términos específicos para estas asambleas de tipo extraordinaria? ¿Sí me alcanzaste a Las escuchar la asambleas de pregunta? tipo extraordinario, pueden realizarse en cualquier momento durante la vigencia, digamos, del periodo presupuestal, para lo cual, cuando existen hechos sobrevinientes que ameritan que la asamblea se reúna. Verbigracia. Le pusieron una multa a la copropiedad por incumplir normas ambientales, de Código Nacional de Policía, y es un tema complicado, es una multa onerosa, los copropietarios deben estar informados. Entonces, el administrador toma la decisión de citar a una asamblea de copropietarios. Esa es una asamblea extraordinaria. Entonces, en la convocatoria, que tiene que ser mínimo con 5 días de anticipación a la reunión, debe decir el orden del día, es decir, para qué los está citando. Y también se reúnen los copropietarios para deliberar respecto del específico punto para el que fueron citados. No pueden deliberar para otras cosas, solo para aquello que está establecido en el orden del día. De acuerdo, doctora. Bueno, la ley 675 también establece una figura que son reuniones por derecho propio. ¿En qué consiste esta disposición de la ley, doctora? La reunión es por particular en el artículo 40, No te estamos escuchando. que cuando no los copropietarios. ¿No me están escuchando? No, se escucha muy recortado, doctora. No sé si hay retomas con la cámara prendida, a ver si mejora cambiando ese. Se fue nuevamente. ¿Les parece? Sí, ¿así mejora? Ahí ya te escuchamos. Bueno, decía, las reuniones por derecho propio Mm, mm. Se fue nuevamente, doctora. son aquellos cuando si no fueron convocados, los copropietarios pueden reunirse, perdón, Está muy baja la señal. Si quieres, intentamos por el celular, doctora Angélica. sí, ya me acabo de conectar por el celular. Ahora está mejor la señal. Sí, ahora sí te escuchamos mejor. Claro, bueno, qué pena con ustedes, no sé qué le pasó al internet. Les decía, las reuniones por derecho propio son aquellas reuniones que realizan los copropietarios por su, digamos, libre decisión cuando no fueron convocados dentro de los 3 primeros meses del año a la asamblea ordinaria. Entonces, ¿qué pasa? Está la copropiedad y llegó 31 de marzo y no se realizó asamblea ordinaria. La ley dice, el artículo 40 de la ley 675 dice que se pueden reunir el primer día hábil del cuarto mes posterior, digamos, sería el primer día hábil del mes de marzo,
perdón, del mes de abril, a las 8 de la noche en las instalaciones de la copropiedad. Esta reunión se considera por derecho propio porque la organizan, la gestan los mismos copropietarios en la medida en que no fueron convocados a la asamblea de copropietarios a la que tienen derecho a sesionar. De acuerdo, doctora. Bueno, antes de continuar y ya viendo que mejoró la conexión, sí, pedirles disculpas a nuestros asistentes por la señal, pero pues ya es un tema que sale, pero bueno, ya celebramos que haya mejorado la conexión, doctora, y ya la pudimos escuchar súper bien en esta pregunta. Vale, sí, Eh, señor. Que de acuerdo, listo, yo continúo entonces. Ahora, doctora, ¿qué pasa? Vamos ya de entrar en casos de específicos. la ¿Qué vida pasa real. si convoco la asamblea, pero llegado el día, la fecha, la hora, no la podemos desarrollar por falta de quórum? ¿Se puede llevar a cabo con los asistentes que estén o qué nos establece la ley 675 al respecto? No, si no hay quórum, es decir, si no hay 50 más uno de los coeficientes de la copropiedad, y aquí es súper importante hacer una distinción. No es 50 más uno de los asistentes, es 50 más uno de los coeficientes. Por eso, cuando uno entra a la asamblea de copropietarios, acuérdense que uno da el nombre, el número de la unidad inmobiliaria, y ahí el administrador y las personas que le están colaborando tienen un listado con la unidad inmobiliaria y el coeficiente que esa unidad representa dentro de la copropiedad. Si no hay 50 más uno de los coeficientes, no hay quórum para deliberar y decidir válidamente y por ende no puede realizarse la asamblea de copropietarios. En ese momento lo que hay que hacer es no realizar la sesión y volver a citar a una nueva asamblea que de acuerdo con el reglamento de propiedad horizontal tendrá un término de antelación para la segunda convocatoria y que podrá deliberar y decidir válidamente con el quórum que el RPH, el reglamento de propiedad horizontal, haya establecido. Uy, hay varias Doctora, preguntas. qué pena, para claridad de pronto los asistentes explicarles qué es un coeficiente, de pronto para que ellos lo tengan un poco más claro. Cuando se hace el reglamento de propiedad horizontal, recuerden todos que el reglamento, que como yo lo dije, es la carta de navegación de la copropiedad, son como los estatutos de la copropiedad. Hay un capítulo, una cápite que se llaman coeficientes de copropiedad. Esos coeficientes los ha establecido el constructor en función del número de unidades que tiene la copropiedad y del área que tienen esas unidades. Y así se determina qué coeficiente, que es un numerito, representa cada unidad inmobiliaria. ¿Eso por qué? Porque hay copropiedades donde hay unidades inmobiliarias que tienen diferentes áreas. Entonces, ustedes han visto, por ejemplo, que en las copropiedades no pagan administración del mismo valor los inmuebles de mayor área que los inmuebles de menor área, porque los inmuebles de mayor área tienen mayor coeficiente, es decir, representan un número mayor dentro del 100% del total del área que ha determinado el reglamento de propiedad horizontal. Eso es un coeficiente. Porque es importante conocer nuestro coeficiente que está en el reglamento de propiedad horizontal. Yo sé que muchos copropietarios en la vida hemos visto el reglamento de propiedad horizontal de nuestra copropiedad. Nadie tiene el juicio de decir, venga, a ver, yo lo quiero conocer. Pero lo que sí es cierto es que cada propietario tiene el derecho de ir a la administración y decirle a su administrador que por favor, hay unos que están ya escaneados, entonces le pueden enviar un link o que se los entregue impresos. Normalmente son gordísimos porque tienen no solamente las normas a las que se sujeta la copropiedad, sino toda la descripción individualizada de todos y cada uno de los inmuebles que componen la copropiedad. Ahí están los coeficientes de copropiedad. Perfecto, doctora. Muy buena aclaración. Doctora, no sé si respondemos una pregunta de nuestros Y asistentes que porque inclusive es hay relacionada con el tema.
con el tema de las reuniones por derecho propio. Entonces, Nancy nos pregunta, buenas tardes, ¿esta asamblea por derecho propio se puede hacer si la constructora como administrador provisional no ha entregado la administración formalmente? Recuerden que la obligación de la constructora es entregar la administración, primero nombrar un administrador provisional, eso es lo primero. Cuando ya empieza a entregar los bienes inmuebles, tiene que nombrar un administrador provisional que cobre las cuotas de contribución, que esté pendiente del mantenimiento, etc. Cuando la constructora ha entregado 50+1 de los bienes inmuebles que representan los coeficientes de toda la copropiedad, está en la obligación de hacer entrega de la administración ¿a quién? A la copropiedad. Entonces, en ese momento, quien recibe la administración es la copropiedad que designa a un administrador. Normalmente, para hacer esa designación de ese nuevo administrador, recibirle a la constructora, se hace ¿qué? Una asamblea de copropietarios, porque ¿cómo más hace la entrega de las unidades inmobiliarias y de la copropiedad a los copropietarios? A través de una asamblea. La constructora está en la obligación de hacer la entrega de la administración y de hacer la asamblea. Si ya hay más de 50+1 de los coeficientes de copropiedad entregados, en ese momento debe hacer la asamblea. Si no lo hace, dentro de los 3 primeros meses del año, se puede hacer la asamblea por derecho propio. Lo que sucede es que no siempre es coincidente. O sea, si te entregan la copropiedad, qué sé yo, en octubre, pues uno que pensaría que van a esperar hasta el otro año, enero, febrero y marzo, para hacer la asamblea de copropietarios. Pero siempre la constructora tiene la obligación de hacer la asamblea y de hacer entrega de la administración. Perfecto, doctora. Bueno, Néstor también nos hace una muy buena pregunta y es relacionada con lo que estamos hablando. Dice, si una propiedad horizontal que fue constituida posteriormente al 31 de marzo tiene la obligación de hacer la Asamblea General Ordinaria. Constituida después del 31 de marzo. ¿Tiene la Claro, obligación de hacer la Asamblea General Ordinaria? el año siguiente, no en el mismo periodo en el que fue constituido, sino en el año siguiente. Recuerden, vuelvo y repito, que siempre hay una administración provisional. Entonces, si la constructora o la copropiedad se constituyó, digamos, en marzo 31 y ya la constructora está obligada a entregar la administración, en ese momento debe hacer asamblea, independientemente de que no sea la asamblea ordinaria de que trata la ley 675, donde revisan las cuentas, etcétera, porque esta asamblea es para hacer entrega de la administración y de que ya no haya un administrador provisional designado por la constructora. ¿Sí fui clara? Yo la entendí. No sé si para Néstor le quedó claro, porque la idea es también resolverle la Bueno, inquietud a nuestros. entonces Si entendí nos que puedes, Néstor, decir, ok, sí, excelente. puso una manito así, sí puso una manito así. Sí, dijo Listo, sí. perfecto. De acuerdo, doctora. Bueno, acá hay otra pregunta y que inclusive podemos hacerla en forma general. ¿Quiénes son los encargados de convocar las asambleas? Y aquí nos están preguntando si también la puede hacer el revisor fiscal, siempre y cuando el uso del condominio sea mixto. Entonces, él nos está preguntando eso para validar lo que nos está comentando, doctora. Entonces, Esa es una muy buena pregunta. Recordemos, ¿quién convoca asamblea? Por términos generales o en términos generales mejor, el administrador, que es el representante legal de la propiedad horizontal. No obstante, si el representante legal no la convoca, hay varias alternativas. Que la convoque, que se reúnan por derecho propio, como ya lo vimos. Segundo, que la convoquen el revisor fiscal o un número de propietarios de bienes privados que represente por lo menos la quinta parte de los coeficientes de copropiedad. Ellos también la pueden convocar.
Eso está en el artículo 39 de la ley 675. Con esta última parte que mencionaste, le estamos también dando respuesta a Inmobiliaria de la Seguridad SAS, que ellos también nos preguntan si en un edificio el administrador se niega a convocar asamblea ordinaria de propietarios, los propietarios la pueden convocar. Entonces, ahí queda Sí, súper clara la respuesta. sí, claro que la pueden convocar con el lleno de requisitos que ya mencioné. Acá hay otra pregunta, dice, si el administrador no hace la asamblea el 31 de marzo, los propietarios convocan asamblea y la deben solicitar al administrador. Es la misma pregunta anterior, listo. Doctora, ahora, ¿qué pasa si por razones presupuestales o por cualquier otra circunstancia no sea posible adelantar la reunión de la asamblea de manera presencial? ¿Yo podría hacerla de manera no presencial, es decir, virtual? Sí, Hoy en día, perdón, continúa la pregunta, sabemos que después de pandemia tuvimos varios decretos. Hoy a 2025 podemos seguirla haciendo de forma no presencial. sí. De hecho, la ley 675 en eso fue pionera, porque la ley 675 es del año 2001 y desde el 2001 preveía que se podían hacer asambleas no presenciales en virtud de los artículos 42 y 44 de la ley 675. Lo que pasa es que con la pandemia del COVID, pues obviamente todos nos acostumbramos a sesionar de manera virtual. Hubo unos decretos que se expidieron de índole extraordinario para, digamos, regularizar algunos temas, pero claramente siempre desde la existencia o desde la vigencia de la ley 675 es posible hacer asambleas de tres formas: presencial, virtual o mixta. Es decir, que algunas personas comparezcan de manera presencial al sitio o al lugar a donde fueron convocados y otras personas se conecten de manera virtual. También se puede hacer así. Lo que sucede es que en todos los escenarios, lo que sí se debe garantizar es que los participantes, los copropietarios, puedan ejercer el derecho al voto y que ese ejercicio sea de manera simultánea y que eso se pueda acreditar. Cuando eso no se puede acreditar o cuando hay algún asambleísta o algún participante que no pudo ejercer su derecho al voto, la asamblea puede estar viciada, ¿sí? Puede ser demandada porque efectivamente se le quitó, se le pretermitió ejercer el derecho al voto, pero sí puede hacerse de manera virtual, aun cuando ya no tengamos pandemia, porque es una forma que prevé la propia ley 675. De acuerdo, doctora. ¿Hay alguna limitación frente al tema de las decisiones que se puedan tomar durante las asambleas virtuales? No, solamente que sean decisiones que se hayan previsto en el orden del día. Es decir, como ya lo dije, siempre la asamblea tiene un rigor. El primero es pues la verificación del quórum, el segundo la elección de presidente y secretario para que elaboren el acta, el tercero es, bueno, obviamente el registro de todos y cada uno de los partícipes para saber que hay quórum, que ya lo dije, y luego que tenga un orden del día. Todas las decisiones que se tomen en la asamblea tienen que hacerse con base en los puntos que están establecidos en el orden del día. Entonces, claramente, esa es como la única limitación y lo que dije antes, que se pueda acreditar que todas las personas que estuvieron, ya sea virtualmente o presencialmente, pudieron ejercer el derecho al voto. Perfecto, doctora. Bueno, sabemos que dentro de esas asambleas es importante y obligatorio levantar un acta. ¿Por qué es importante esa elaboración y también esa publicación del acta, doctora? El acta es el documento fundamental de la asamblea, o sea, sin acta es como si no se hubiera hecho nada, porque ahí es donde se exponen los resultados de las decisiones de quienes comparecieron en la asamblea. Entonces, el acta le da validez a las elecciones y a todos los sucesos y decisiones que tomaron los copropietarios. Claramente el acta tiene unas ritualidades para que sea oponible a terceros. Es decir, ¿cuál es la finalidad del acta? Además de consagrar los debates y las decisiones,
tiene efectos probatorios. Si yo no hago el acta con el lleno de requisitos y formalidades legales, pueda que ese efecto probatorio no tenga, digamos, no sea oponible de cara a terceros. El acta normalmente en todas las asambleas se designa un presidente y un secretario, entonces estas personas son las que la deben suscribir. También en la publicación del acta, pues debe tener el detalle de las votaciones. Eso es fundamental. Debe quedar consignado en el acta cómo se votó cada uno de los puntos que se sometieron a consideración de los copropietarios. Debe contar, obviamente, con un resumen sucinto de las intervenciones que realizan cada una de las personas. Debe tener como anexos los estados financieros, el presupuesto, todo el tema numérico que se presentó a consideración de los asambleístas. Es decir, es la recopilación ordenada y documentaria de lo que se trató en la asamblea. Doctora, frente a esa publicación, digamos que si hay algún tema de carácter confidencial, aún así es obligatorio hacer esa publicación del acta. Lo que pasa es que en una copropiedad, como todos los temas que se tratan son de índole común, porque es para el tratamiento y administración de los bienes comunes, la verdad es que no hay temas confidenciales. ¿Quién clasifica qué es confidencial y qué no? No puede haber temas que sean de carácter confidencial, porque claramente es del mayor interés de todos los copropietarios el conocer con suficiencia la información respecto de todos los puntos que les atañen a la administración de los bienes. Ok, doctora, súper claro. Bueno, y si hay un propietario que no esté de acuerdo con una decisión que se haya tomado en la asamblea, ¿qué acciones puede tomar para poderla invalidar? Hay varios puntos. Hay un proceso judicial que se llama impugnación de actas de asamblea, que lo regula el Código General del Proceso en los artículos 382 y 390. Ahí dice que cuando un copropietario no está de acuerdo con la decisión o piensa que el acta adolece de veracidad o que no consagró todos y cada uno de los puntos tratados, etcétera, etcétera, puede impugnar esa acta ante un juez y ya será el juez el que tomará la decisión con base en las pruebas que se le presentan. Doctora, aquí nos están haciendo una pregunta. Claudia Río nos pregunta, ¿qué pasa si en el acta está incompleta y cuánto es el tiempo de entrega del acta por parte del secretario de la asamblea? Si es una asamblea presencial, 20 días, si es una virtual, 10. Incompleta, ¿por qué? Porque le falta algún asunto, ¿por qué? ¿Por qué? No lo especifica, pero no sé si Claudia nos pudiera aclarar. Porque es que recuerden que las actas las deben suscribir presidente y secretario que fueron designados dentro de la reunión y que dan fe de que efectivamente todo lo que se trató en la reunión está consignado en esas actas. Vuelvo y repito, si hay algún copropietario que revisando el acta determine que no están completas, que no se incorporaron las votaciones que debían incorporarse, puede demandar el acta a través del proceso abreviado que les comenté, que está consagrado en el Código General del Proceso. Ahí ella nos está confirmando, dice, porque no está la votación detallada o los puntos a tratar no están completos. Claro, y ese es uno de los puntos que debe tener. Siempre debe Ujú. dejarse en cada punto que se trató el número de votos que se tuvieron a favor y que se tuvieron en contra. Si no quedó así, claramente también pueden hacer una sesión extraordinaria para volver a revisar los puntos, hacer las votaciones pertinentes y dejar consignado de manera correcta esa decisión. Ese es un camino. El otro camino, ya cuando la cosa se vuelve muy complicada, es como les digo, demandar, impugnar el acta porque adolece de veracidad o porque no tiene todos los, digamos, no se hizo con la ritualidad que señala la ley.
Doctora, para aclararle a Alejandra que nos está preguntando, su merced ya lo dijo, pero ya nos pregunta, ¿y qué tiempo hay para enviar el acta a los propietarios? Si la asamblea es presencial, 20 días. Si la asamblea es virtual, 10 días. De acuerdo. Y aquí Francisco nos pregunta, ¿se puede nombrar un comité de verificación del acta de asamblea? Sí, sí se puede hacer, pero no es obligatorio que ese comité la firme, que firme el acta, porque lo que dice la ley 675 es que las actas deben estar firmadas por el presidente y el secretario de la reunión. Punto. Entonces, sí se puede nombrar comisión verificadora del acta, que efectivamente puede pronunciarse o puede decir, mira, aquí faltó, aquí sobró, aquí digamos que no están los votos, etcétera, pero no es obligatorio que la firmen. De acuerdo, doctora. Bueno, cambiemos un poco el tema, hablemos un poco de los administradores. ¿Quién nombra en una copropiedad al administrador y cuáles facultades le podrían otorgar a él? Bueno, el administrador de una copropiedad es el representante legal de la copropiedad. Entonces debe ser nombrado por la Asamblea General de Copropietarios, salvo que en esa copropiedad exista la figura del Consejo de Administración, que es un cuerpo colegiado más pequeñito, no son todos los asambleístas, sino un número reducido de copropietarios en los cuales la asamblea delega la función de la designación del administrador. El administrador tiene como lo dije, es el representante legal de la copropiedad. Entonces tiene la responsabilidad de gerenciar la copropiedad y de hacer cumplir pues todas las normas de la copropiedad. Claramente es el encargado de convocar las asambleas, tanto ordinarias como extraordinarias, para la toma de decisiones a que haya lugar, administra los recursos de la copropiedad a través del registro y seguimiento contable y por supuesto cobra las cuotas de administración a todos y cada uno de los copropietarios, cuida y vigila los bienes comunes de acuerdo con el reglamento de propiedad horizontal, representa judicial y extrajudicialmente a la copropiedad. Es decir, las funciones de administrador, que como yo lo decía cuando hablamos del proyecto de ley, vienen profesionalizándose. Cada día las personas y las copropiedades son más conscientes de que el administrador es un profesional de ese oficio. No es como se usaba en otros momentos en que nombraban a la señora que no tenía nada que hacer, entonces, venga, usted láncese de administrador. No, el administrador tiene que ser una persona preparada para hacer este oficio, que además es de una altísima responsabilidad. ¿Mm? Doctora, me parece pertinente hacer esta pregunta que nos hace Mercedes Pérez y ella nos Sí. dice, ¿qué entidad vigila al administrador? ¿Cómo se le puede hacer seguimiento como propietario? Lamentablemente no hay un ente que vigile específicamente al administrador, pero sí hay formas de estipular el alcance de las obligaciones y de la responsabilidad del administrador. Por ejemplo, los miembros del Consejo de Administración y el administrador son, redundantemente, administradores bajo la connotación de la Ley 222 del año 95. Esto es que responden personalmente por las acciones u omisiones que tomen dentro de la administración. Esto es súper importante también para los miembros del Consejo de Administración, conocer el alcance de su responsabilidad. También el administrador tiene la obligación de rendir cuentas. Cuando se retira la copropiedad, no es que, yo me voy, chao, furioso, y deja eso ahí, manga por hombro, no. Él tiene la obligación de rendir cuentas y así lo debe manifestar. Hay otras obligaciones que se desprenden, por ejemplo, de la habeas data y de la obligación que tiene el administrador de manejar los datos con la reserva a la que está obligado, y cualquier violación a normas de habeas data pueden, digamos, solicitarse la intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio. Es decir, hay diferentes aristas dependiendo de la actuación que realice el administrador, pero no hay un ente de vigilancia específica sobre el administrador. Esta otra pregunta me parece frente al nombramiento del administrador. ¿El administrador puede ser elegido por la asamblea o es estrictamente obligatorio que lo elija el consejo? Al contrario,
Es obligatorio que lo elija la asamblea. Lo que pasa es que en las copropiedades donde hay consejo de administración, la asamblea puede delegar en el consejo de administración la elección del administrador, pero no es obligatorio que así sea. ¿Quién es el órgano nominador del administrador? La asamblea. Lo que pasa es que es complejo que haya, por ejemplo, en una copropiedad donde hay 400 unidades inmobiliarias, 400 personas deliberando sobre 3 hojas de vida y escogiendo quién va a ser el administrador. Por eso hay un consejo de administración y lo que normalmente sucede es que la asamblea dice, señores miembros del consejo de administración, ustedes elijan al administrador, le dan esa facultad. Doctora, en una copropiedad es obligatorio contar con el consejo de administración. No, no es obligatorio. Es más por el número de unidades inmobiliarias y porque así esté previsto en el reglamento de propiedad horizontal. No en todas las copropiedades hay consejo de administración. ¿Quién lo nombra el consejo y cómo podría estar conformado ese consejo? La asamblea de copropietarios es la encargada de designar a los miembros del consejo de administración. Son sus delegados, son sus mandatarios, son las personas que representan a la asamblea de copropietarios. Normalmente se busca que el número de consejeros sea un número impar para que puedan deliberar y decidir válidamente. Pero los consejeros, como les dije ahorita, tienen una responsabilidad altísima porque se consideran bajo la órbita de la ley 222 del 95 administradores. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen todas las responsabilidades derivadas de un administrador, de acuerdo con esa ley. Responden por actuaciones o por omisiones. Entonces, pues ser miembro del Consejo de Administración es una, digamos, labor de alta responsabilidad porque ellos son los representantes de los copropietarios y son los que toman las decisiones, digamos, en desarrollo de lo que ha decidido la Asamblea de Copropietarios. Por ejemplo, la Asamblea de Copropietarios dice que la cuota de administración que se sometió a su consideración, voy a decir cualquier cosa, es de 200.000 pesos mensuales. Los miembros del consejo no pueden variar esa cuota. Tienen que respetar lo que decidió la asamblea de copropietarios. Excelente aclaración, doctora. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, no sé, algún miembro o el presidente del mismo consejo tiene deudas, por ejemplo, por el pago de la administración? ¿Podría pertenecer, conformar este consejo? Pues la verdad es que éticamente no debería ser miembro del consejo. No hay una prohibición expresa que diga que si debe cuotas de administración no puede ser miembro del consejo, pero recuerden que la función primordial del consejo de administración es velar porque la ley y el reglamento de propiedad horizontal se cumplan. Y dentro de ese cumplimiento, pues está el pago de las expensas por cuota de administración. Entonces, pues no tiene mucho sentido que haya un miembro del consejo que no cumpla con su ejemplo con esas normas. O sea, éticamente no debería estar. De acuerdo, doctora. Bueno, yo creo que ya con estas preguntas abordamos bastantes temas dentro de las asambleas. Voy a hacer un par de preguntas de nuestros asistentes y ya Bueno, señor. finalizaríamos la sesión, teniendo en cuenta pues No, pues es el que tiempo. de asambleas y de copropiedades le da a uno para demorarse lo que quiera, porque es, Exacto. digamos, hay mucha tela que cortar. De acuerdo, doctora. Entonces aquí Natalia Lozano nos dice, dentro del proyecto de ley, ¿cuáles son las competencias o educación que debe cumplir un administrador de propiedad horizontal? No, digamos que lo que dice la exposición de motivos del proyecto de ley es que busca profesionalizar la labor del administrador. Entonces, ¿qué competencias debe tener? Claramente competencias de índole financiera, trayectoria, buen nombre, obviamente una profesión, pero no establece, tiene que ser, qué sé yo, administrador de empresas, abogado, politólogo, no.
sino que dice más bien es, tiene que tener una profesión, tiene que conocer de administración de propiedad horizontal, tiene que tener trayectoria y conocimiento de la ley de propiedad horizontal. De acuerdo. Si nos pregunta, doctora, para una obra en propiedad privada dentro de la copropiedad, ¿aplica manual de contratación y manual de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? ¿Qué es aplicable a la copropiedad? Manual de contratación lo tienen las entidades públicas, eso es como lo primero. Lo que pasa es que hay unas copropiedades que son muy rigurosas en el tema de la selección de los contratistas. No necesariamente tienen que tener manual de contratación, pero sí unas políticas y unos criterios. Me explico. Por ejemplo, hay copropiedades que dicen hasta cierta cuantía de contratación puede decidir directamente el administrador. De una cuantía en adelante lo aprueba el consejo de administración. Si excede esa cuantía, va a asamblea de copropietarios. No es que esté escrito, digamos, no es que sea necesario que haya un manual, pero sí es importante que esté establecido como una rigurosidad en el tema de cómo se hace la contratación de la copropiedad. Y recuerden que es mucha, porque no solamente es el tema de vigilancia, aseo y mantenimiento, sino todos los mantenimientos de todos los equipos, las pólizas de seguros, el tema del circuito cerrado de televisión, etcétera, etcétera. Entonces sí es importante que tengan unos criterios, a mí me parece como en orden a las cuantías que representan los contratos y con miras a que haya como órdenes de aprobación. En cuanto al sistema de seguridad, gestión y sistema de seguridad de salud en el trabajo, todos aquellos copropiedades que tengan empleados, pues tienen que implementarlo, porque es una protección de índole laboral y claramente pues tienen que tenerlo porque las copropiedades no escapan a la obligación de cumplir con las normas laborales que ustedes saben son de orden público. Doctora, vamos a hacer estas dos últimas preguntas. Fernando nos pregunta que ¿puede un propietario que no vive en la unidad ser miembro del consejo? Sí, sí puede pertenecer al consejo de administración, por supuesto, siempre y cuando cumpla con los parámetros y haya sido elegido en asamblea de copropietarios, puede serlo. Perfecto. Y Esperanza, ya esta última, si por reglamento debe haber consejo, pero nadie se postula, ¿corresponde a la asamblea ratificar o nombrar al administrador? Sí, siempre la asamblea, como lo dije, es la que nombra al administrador. Diferente es que delegue esa función en el consejo de administración. Si no hay consejo, pues lo tiene que hacer la asamblea. Perfecto, doctora. Bueno, ya con esta última pregunta ya cerramos este conversatorio. Agradecerle a usted, doctora, por compartir este espacio con nosotros, compartir su conocimiento con los asistentes. Quisiera hacer un último anuncio, por favor, Juliet, si me apoyas con Antes de compartir. eso, las gracias a Fede Lonjas, obviamente a Mario, a Camilo y a Juliet por la invitación. Muy honrada y muy complacida de poder haber compartido con ustedes algunas de las vicisitudes que tiene la administración de propiedad horizontal. Bueno. Muchas gracias, doctora, a usted por asistir, por compartir su conocimiento con nosotros. Y ya para finalizar, queremos invitarlos nuevamente a primer evento que va a desarrollar la Federación, que es el Foro Nacional Económico, el cual se va a llevar a cabo el jueves 3 de abril de 7 a 1 de la tarde en la ciudad de Bogotá, en Conecta de la 26. Hay tarifas promocionales, es un espacio clave precisamente para conocer el panorama económico del sector inmobiliario, sus oportunidades y desafíos para la toma de decisiones o implementación de estrategias. Entonces, cordialmente invitados a todos nuestros asistentes, ya saben, jueves 3 de abril a partir de las 7 a.m. Bueno, ya para finalizar, mil gracias, doctora, a todos, muchísimas Gracias. gracias por asistir.
Que estén muy y nos bien. vemos en una nueva oportunidad.